Gracias, buenas tardes. Las bandas haitianas, el tráfico de armas y otros ilícitos que marcan la inseguridad en el vecino país fueron el móvil que llevaron al gobierno dominicano a cerrar la puerta fronteriza por tiempo indefinido. Desde hace varias semanas, la fluidez del tránsito fronterizo se ha visto frecuentemente interrumpida, luego que elementos desaprensivos atacaran en varias ocasiones las instalaciones de la aduana en esa comunidad. El flujo comercial a través del citado paso fronterizo se había visto notablemente incrementado en los últimos meses como consecuencia del control que ejerce un grupo armado de la Ruta Nacional 8 que comunica la ciudad de Puerto Príncipe con Cumaná. El teniente general Díaz Morfa se reunió este miércoles con autoridades locales y representantes del sector comercio para tocar el tema. Sin embargo, previo a esto, un grupo de ellos se manifestaron por el bloqueo. Más allá de la situación de inestabilidad que perturba a la comunidad haitiana de Yadere, la situación del lado dominicano se mantiene bajo control de las autoridades dominicanas, viéndose afectado únicamente la actividad comercial entre ambos países. Queremos respuesta que nuestro ministro y nuestro general Ricí haga un ejemplo y que nos ayude a abrir la puerta porque se nos están dañando todos los productos del comercio binacional aquí. Recibiendo mercancías sin saber cuándo se iba a cerrar la frontera y de repente se cerró la frontera. Los préstamos del banco llevándoselo el diablo. La mercancía dañándose. Por favor. Ayúdenos, presidente. No queremos hacer la cosa mal hecha. Le estamos protestando pacíficamente. Que nos abran el comercio para uno seguir sobreviviendo y trabajando. Ante esta situación, el alto mando militar pidió comprensión a los comerciantes, al tiempo que afirmó que el gobierno dominicano no hace negocio con bandas haitianas. Esto por los disturbios en Haití. Esa es la información en la zona fronteriza de Elías Piña y desde aquí vuelvo al estudio. Buenas tardes.